Vamos a tener un momento de oración para preparar nuestro corazón para el mensaje de esta ocasión. Padre, ponemos en tus manos nuestra meditación, rogamos tu dirección, tu inspiración, tu guía, tu sanción, que tú conduzcas todo conforme a tu voluntad, tanto en quien comparte el mensaje, que en este caso es tu servidor, Señor, como en quienes lo escuchan, que también pueda ser cada uno de ellos un oyente, no solamente atento, sino dispuesto a poner en práctica tu palabra, que seamos tierra fértil, que a todos tu palabra nos hable con claridad, nos muestre cuál es tu voluntad para nuestra vida y la manera en que tú has dispuesto que podamos tener una forma de vencer las luchas, las tentaciones, las pruebas, Padre Santo. Oramos en esta hora en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues todo lo que inicia termina y hoy estamos llegando a la semana sexta. Empezamos hoy la semana número 6 de nuestra campaña, 40 días de oración. Nuestro propósito fue creado desde un principio, tener una campaña que nos permita tener crecimiento espiritual y nuestro énfasis una y otra vez fue, no solamente queremos aprender más, sino practicar, orar. Que nuestra vida de oración se profundice, se amplíe, crezca. Y la medida en que dependemos más de Dios y confiamos más en Dios, en esa medida es que estamos creciendo espiritualmente. Hoy vamos a la última expresión del Padre Nuestro. Todos conocemos muy bien esa pequeña oración, prácticamente todos podríamos compartirla de memoria, pero la última frase dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Así que el tema de esta ocasión es la tentación. Y hemos puesto como título del mensaje de esta ocasión, vencer la tentación cambia tu vida. Sin duda que en esto creo que todos estamos de acuerdo. Cuando logramos en la vida vencer una lucha interna en contra de alguna tentación, sin duda que nuestra vida, al ser victoriosa en ese campo de lucha, es sin duda cambiada y transformada. Me gustaría empezar en esta tarde, o en esta ocasión, cuando tú me acompañes para compartir este mensaje, refiriéndome a la historia que nos narra el Evangelio de Mateo acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Es una historia tan conocida, pero también que puede resultarnos tan lejana, porque ¿quién podría, en lo más pequeña expresión, en lo más mínimo, tratar de asemejar su vida, tener una semejanza con la de Jesús? Y creo que también sería difícil imaginar que esa lucha de Jesús en el desierto tuviese algo que ver con nuestras propias luchas personales o espirituales. Déjame decirlo de esta manera. En la narrativa de Mateo nos lleva al campo de las grandes ligas. Es una gran batalla en donde el Hijo de Dios, Jesús, es confrontado por el adversario, el enemigo, el diablo, Satanás. Creo que ni tú ni yo, gracias a Dios, hemos enfrentado en nuestra vida batallas cara a cara con el enemigo, con el adversario. Seguramente lo hemos hecho con muchos de sus demonios asociados, sus legiones de espíritus malignos, pero no creo que haya en nuestra historia personal un momento de encuentro con el enemigo, el adversario con mayúscula, el diablo. Por eso estamos frente a una historia tan peculiar, pero a la vez tan representativa y tan llena de significado y enseñanza para nosotros, que Dios quiso así ponerla en el Evangelio para que de ella pudiésemos aprender también para nosotros. Jesús es puesto a prueba por el adversario. Déjame leer algunas partes de la historia. Empiezo en Mateo 4, versículo 3. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Saltamos hasta el verso 6. Otra vez el adversario dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen. Y vamos hasta el verso 9. Una vez más el adversario es el que habla. Te daré
todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Aunque es una historia que vemos tan lejos en el tiempo y tan lejos en nuestra vida espiritual, que sin embargo seguimos teniendo un alto grado de identificación con ella. Porque ¿quién de nosotros en su vida no se ha sentido tentado o no ha enfrentado alguna prueba? Un comentarista del Evangelio nos dice que la expresión que mejor podría traducirse por tentación es puesto a prueba. En realidad, es una diferencia de matiz, aunque puede ser muy importante. La tentación generalmente la asociamos con algo interior que nos lleva, nos inclina hacia hacer algo indebido o inadecuado. Y la prueba generalmente la vemos como algo externo, somos sometidos a prueba por alguien, presentamos algún examen o la vida nos prueba desde fuera, sin que eso tenga que ser necesariamente malo, pero sí que nos pone a prueba. La historia de Mateo nos muestra cómo el adversario aprovecha el hambre de Jesús para ofrecerle pan y para que él caiga en la tentación de seguir su juego. El enemigo le dice, demuestra quién eres, adórame y te daré todo lo que has soñado. ¿Te suena? ¿No es la tentación algo muy similar? Te daré, si cedes a lo que te ofrezco, te daré todo lo que has soñado. Porque nadie en su vida toma una decisión por algo si no encuentra en ese algo algún beneficio. La tentación entonces radica, vemos ya en la historia de Jesús, en una necesidad humana, fundamental, vital, la necesidad de llevar alimento a nuestro cuerpo. Todos tenemos necesidades y las tentaciones suelen afincarse ahí, en el espacio de nuestras necesidades. Ese espacio en donde podemos encontrar un momento de decisión entre lo que deseo y lo que hago, entre lo que necesito y la acción que tomo para tratar de satisfacerlo. Sobre eso hablaremos un poquito más en el mensaje de esta ocasión que estamos considerando el Padre Nuestro. Algunas tentaciones entonces nacen de nuestras necesidades físicas, bebida, comida, cubrir nuestro cuerpo del frío, tener un techo en donde vivir. También algunas tienen que ver con necesidades emocionales, afecto, cariño, aceptación, relaciones saludables y también con necesidades espirituales, encontrar sentido a la vida, ir hacia lo trascendente, a lo que es realmente espiritual y no se conforma con lo material. También en este campo, hoy en el mundo de la posmodernidad, de la religiosidad y de la pluralidad religiosa, hay tantas tentaciones en el campo de lo espiritual. Algunas tentaciones llegan a nuestra vida por las circunstancias en las que vivimos. Son propias de nuestro entorno de vida. Si eres un adolescente, eres una madre o un padre, un matrimonio, un adulto mayor, circunstancias de tu vida van a propiciar ciertas tentaciones. Tendrán que ver con tu género, con tu edad, con tu profesión, con tu formación, con tus gustos, en fin. Algunas tentaciones también vienen de la presión de la sociedad. Haz esto para que seas recompensado. Toma esta decisión para que tengas este beneficio. Compra este producto para que puedas encontrar tal satisfacción. Es una presión de la sociedad. Y algunas, como la Biblia lo dice con toda claridad, también provienen del adversario y son como dardos encendidos que tratan de dar en el blanco de nuestro corazón. ¿Quién de ustedes puede decir, este mensaje no es para mí?
Lo que el pastor habla el día de hoy no tiene nada que ver conmigo. Puedo apagar la computadora, puedo apagar el teléfono y continuar con mi vida, que nada va a cambiar. Pero creo que en este caso estamos de acuerdo. La palabra del Señor toca un tema, un aspecto de nuestra vida del que nadie puede sentirse exento. Todos, de una manera o de otra, somos tentados en nuestra vida y somos probados en la vida. Precisemos algunas palabras. Siempre es importante ser claro en aquello a lo que estamos refiriéndonos. Y de acuerdo con nuestro diccionario de la Real Academia Española, la tentación es una instigación o un estímulo que induce el deseo de algo. Se produce en mí el deseo de satisfacer algo. Generalmente, entonces, podríamos describirla como aquello que antecede a una acción, a un hecho, a un comportamiento. Antes de que yo realice X acción, tuve el deseo o fui instigado o estimulado a hacer tal cosa. Hay un espacio que separa el estímulo, la instigación, a la respuesta, el comportamiento. Y esa es justamente la clave. Lo que hoy voy a proponerte a la luz de la Escritura es que pongas atención en este espacio que se abre entre el estímulo y mi respuesta. Es un espacio en donde se nos da la oportunidad de valorar, de razonar, de juzgar y de ejercitar nuestra voluntad. No actuamos de manera mecánica como lo haría tal vez un animalito que no tiene conciencia entre el estímulo y su respuesta. El perrito tiene hambre y se acerca y huele y simplemente come. Si su sistema de funcionamientos permite que ese alimento sea para él, porque hay cosas que el perrito no comería porque no come eso. Pero si ese producto que él tiene ante sus ojos satisface su necesidad, él no va a valorar, no va a juzgar. Si está limpio o está sucio, si es grande o es pequeño, si tiene nutrientes, no tiene nutrientes, que tiene componentes, eso no lo va a hacer. Él va simplemente a comer. No hay ese espacio de juicio, de valoración, de razonamiento que el ser humano tiene por ser imagen de Dios y por creación. Ese espacio en el que podemos tomar una decisión, en el que podemos decir sí o podemos decir no, porque no actuamos en automático. No somos como robots que se nos pone un botoncito y actuamos de cierta manera, o se pone otro botón y dejamos de actuar de esa manera. Siempre tendremos la posibilidad de tomar una decisión respecto a lo que vamos a hacer. Y ahí está la clave para vencer la tentación. Se llama voluntad. Se llama capacidad de razonamiento. Se llama capacidad de juicio. Se llama un corazón que siente. Puede ser este espacio arbitrario o controlado. Es decir, yo puedo reaccionar a mis sentimientos simplemente por el mero hecho de sentirlo. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo sentí. Bueno, no tuve mucho tiempo para pensarlo, para razonarlo, para valorarlo, pero me nació. Y es muy importante que tú hagas lo que sientes, es verdad. Pero a veces de forma arbitraria actuamos guiados por nuestros sentimientos, por nuestros apetitos, por nuestros deseos, sin darnos el tiempo para ponerlo, todo esto, bajo la luz de nuestra conciencia. Y aquí hablamos simple y llanamente en términos humanos. Así fuimos creados, con capacidad de juicio. Y aunque somos personas caídas, cuando no estamos en Cristo y hemos perdido nuestra relación con Dios, no perdemos la capacidad de juzgar lo bueno de lo malo. Dice para los romanos, nuestra conciencia tiene la ley y nos permite saber que esto es bueno o esto es malo. Ese espacio de voluntad, razón, juicio, sentimiento, también puede tener una forma de guía, dirección y control. Porque el estímulo provoca que queramos algo y la razón
lo justifica. ¿No es cierto que a veces razonamos y racionalizamos para poder justificar un comportamiento? Y la voluntad es ese motorcito que permite que eso que hemos pensado, deseado, lo hagamos. Pero aquí viene el elemento fundamental, en el que el Señor nos permite ir conformando nuestra vida a la imagen de Jesús. El carácter le dice sí o le dice no. Porque el carácter está fraguado en base a tus valores de vida, a tus principios de vida. Y cuando has sido instruido y guiado por la palabra de Dios, tu carácter empieza a forjarse, a formarse, a crecer a la luz de la revelación bendita del Señor, en donde Él nos da a conocer su voluntad y a comprender lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer, lo que es mejor de lo que simplemente es bueno, de lo que es excelente de aquello que es tal vez mediocre. Déjame ponerte un ejemplo acerca de la importancia que tiene el carácter para vencer la tentación. Recuerden, vencer la tentación. Algunos deportistas, algunos equipos son muy ganadores por su fuerza mental. He escuchado que esa fuerza es la que ha hecho que Rafael Nadal, ese famoso tenista español que ya tiene más de 36 años y con muchas lesiones en su cuerpo, siga siendo un competidor de alto rendimiento. Ve en la lista de jugadores de un torneo a Rafael Nadal, quiere decir que con toda seguridad va a estar peleando las posiciones más importantes. Y se enfrenta a jovencitos con toda su fuerza de vida, 22, 23, 24, 25 años, llenos de energía, muy triunfadores, pero la fuerza mental, dicen los expertos, de Rafael Nadal hace la diferencia, su fortaleza de carácter. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo no caer en tentación? Porque la oración de Jesús es, Padre, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación. Padre, quisiéramos no ser probados. Nos gustaría no ser sometidos a prueba y hacerlo como se hace en las escuelas en México, que todo el mundo pasa sin tener que ser examinado. Pero qué terrible, qué triste, qué equívoca decisión. Porque la prueba nos permite la oportunidad para crecer. Nos da la oportunidad de someter a prueba lo que somos, quiénes somos y lo que hemos aprendido y lo que estamos haciendo. Jesús mostró en grado superlativo, en grado de excelencia, en grado máximo, su fuerza mental para enfrentarse al adversario. Tú y yo sabemos que 40 días de desierto, en esa escasez, aniquila cualquier fuerza de voluntad. Es justamente el desierto en donde más daño hace en la fuerza mental y en el carácter. ¿Recuerdas a Israel? ¿Para qué nos sacaste al desierto a morir? Estábamos mejor como esclavos en Egipto, comiendo ajitos, comiendo cebollas y teniendo una buena tumba en la cual ser sepultados. Queremos regresarnos. Allá estábamos mejor, pero la mente de Jesús poderosa, en toda su humanidad, en toda su incorporación en el cuerpo de un ser humano, se mostró frente al adversario. Porque las luchas de la vida y la tentación se pelea y se gana o se pierde en el campo de la mente. Ahí donde estás luchando con lo bueno y con lo malo, por racionalizar un comportamiento inadecuado, por justificar lo que sabes que no debes de hacer, por dar lugar a lo que deseas, a lo que tus sentimientos y deseos simplemente te inclinan por tomar o por hacer o por comer. Y la mente empieza a trabajar para dar pie a la justificación de ese comportamiento. Es que todo el mundo lo hace, es que yo también me lo merezco. Es que ¿por qué renunciar a esto?
Total, nadie se va a dar cuenta, yo no daño a nadie, simplemente lo hago por mi propio beneficio y bajo mi propio riesgo. Y comenzamos a dar muchos argumentos para justificar caer en tentación, para no resistir la prueba, para no enfrentar con carácter la vida. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 2, verso 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y observa, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Si tú observas el campo de la lucha, que es el campo de la mente, del pensamiento, de la reflexión, es el campo en donde el Señor Jesús nos dota de un software especial. Carga nuestra mente con una información muy especial. Se llama la Biblia, la palabra de Dios, la mente de Cristo. Ahí el Señor trabaja en nosotros. Por eso es importantísimo que tú y yo, como seguidores de Jesús, seamos buenos, muy buenos estudiosos de la palabra de Dios, que nos saturemos de la palabra, que podamos procesarla, comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestra vida, para que sea una guía a nuestros pies, luz para nuestro camino, para que sea una lámpara que ilumina las decisiones de nuestra vida. Porque la batalla en contra de la tentación se gana primero en la mente y enseguida el siguiente aspecto de esta batalla se da en el ejercicio de la voluntad. Yo puedo decir que sí, yo puedo decir que no. Es que es demasiado fuerte para mí. No. Es que es algo que no puedo resistir. No. Es que es más poderoso que yo. Por supuesto que no. El Señor te ha dotado de manera natural por una voluntad en tu propio interior para tomar decisiones. Y cuando eres redimido por la sangre de Jesucristo, esa voluntad se fortalece, se dinamiza, se hace crecer por la presencia del Espíritu Santo en tu vida y de la palabra de Dios. Pero en esta campaña de 40 días de oración hemos aprendido que se crece hacia abajo. No se crece en la medida en que tu yo y mi yo crecen, nuestro ego. En la medida en que tu yo y mi yo, nuestro ego, disminuye para que crezca en nosotros Jesús. Y entonces la voluntad, mi voluntad, emula, repite, sigue el ejemplo de Jesús. Señor, yo quisiera no ser probado, quisiera pasar de frente de esta cruz, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y cuando estás en la lucha de la tentación por satisfacer tu necesidad y tu deseo, tu oración más profunda e íntima es: Señor, yo quisiera comerme esta rica torta, deliciosa, con un tamal bien lleno de aceite y un pancito pasado por la grasa, pero no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Fuerza de carácter significa poder decir no a la tentación y poder decir sí a la voluntad de Dios en nuestra vida. Voy a darles, en lo que resta del mensaje de esta ocasión, algunos puntos sobre la tentación que aprendemos a la luz de la palabra de Dios y cómo vencer la tentación y cómo venciendo la tentación nuestra vida es sin duda transformada. Primera enseñanza que quisiera dejar en su corazón en esta ocasión. Si quieres tomar nota, te recomiendo que lo hagas, porque la memoria luego nos traiciona y olvidamos lo que hemos aprendido el domingo en el mensaje que Dios tiene para nosotros. O en el día que tú escuches este video. La tentación pone a prueba tu confianza en Dios. Si la tentación es una prueba, ¿qué prueba? ¿Qué es lo que realmente prueba la tentación? Toda la serie del Padre Nuestro hemos aprendido que una forma clave de orar es teniendo confianza en Dios. Por eso oramos diciendo: danos hoy el pan de cada día. Confiamos en tu provisión.
Por eso hemos dicho, venga tu reino y que se haga tu voluntad, porque confiamos en que tu voluntad es lo mejor para nuestra vida. Y por eso hemos orado, Padre nuestro, porque la relación que hay entre el Padre y el Hijo, sana, saludable, transparente, es una relación de confianza. Al finalizar el Padre nuestro, cuando oramos acerca de la tentación, aprendemos que la tentación lo que pone a prueba es nuestra confianza en Dios. Ezequiel 29:16 dice, entonces Israel ya no tendrá la tentación de confiar en la ayuda de Egipto. Fíjense, la tentación de confiar en el imperio de moda, en lo que ofrece solución a sus problemas, en lo que ofrece garantía a sus necesidades. Entonces Israel ya no tendrá que poner su confianza en el imperio, quitando su confianza de Dios. Y este imperio puede tener la forma de un imperio político, económico, ideológico o de un imperio religioso. Egipto va a quedar tan devastado que servirá para recordarle a Israel la magnitud del pecado que cometió al haber confiado en Egipto en tiempos pasados. Entonces Israel sabrá que yo, Jehová, soy el único Dios verdadero. Israel sabrá que yo soy el Señor soberano. No hay otro Dios. Es el único Dios verdadero en quien hemos de depositar nuestra confianza. Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que deseo. Tú sabes cuáles son las inclinaciones de mi vida y de mi cuerpo, de mi espíritu y de mi alma. Pero yo confío en que tú eres el Dios que conoce todas mis necesidades. Por eso he orado, danos el pan de cada día. La tentación consiste en incurrir en una falta de confianza en Dios, poniendo mi confianza en los humanos. Cuando alguien da un paso fuera de la voluntad de Dios y pone su confianza en el canto de sirena de un ser humano, está mostrando una grave deficiencia en su confianza, en su fe en Dios. Segundo, la tentación pone a prueba tu vida de oración. Una y otra vez. El Nuevo Testamento nos dice, oren, estén vigilantes para que no caigan en tentación. El remedio a la tentación de los evangelios se repite de manera insistente, la oración y estar vigilantes. Solamente pongo un ejemplo. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu desea agradar al Señor, pero el cuerpo, nuestra naturaleza humana, no solamente lo físico, nuestra carne, nuestro cuerpo en el sentido físico, sino nuestra humanidad, es débil, porque necesita siempre su complemento afectivo, físico, alimenticio, emocional. Necesitamos complementar nuestra vida para poder vivir en plenitud. Dice la palabra del Señor que hemos de orar y antes de caer en tentación, la clave está en la oración. La idea no es que tú seas tentado y ores para que no caigas en tentación. Es como decir, voy a focalizar mi mente en la tentación y orar acerca de ello. No, esto sería un grave error porque estás focalizando tu mente en aquello que te lleva a cometer un error. Prepara tu vida en oración para que cuando venga la tentación tengas la fuerza para poder resistir la tentación. Es medicina preventiva, no es medicina curativa. Oren. Por eso la campaña 40 días de oración. Tengan la disciplina de oración todos los días. Adoren, alaben, intercedan, pidan, agradezcan, expresen su corazón con justicia, con petición de lamento, pero también con confianza en el Señor. Oren que su vida pueda ser construida sobre una vida de oración.
No que te conviertas en una persona religiosa que se pasa rezando el rosario. No que seas una persona con una vida de oración dinámica, permanente, viva, transparente, genuina, en la que no se mide por la duración, sino por su calidad. Oramos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tercero, cuando somos tentados, se pone a prueba nuestras convicciones. Lucas 8:13 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, reaccionan de manera espontánea, pero como no tienen raíces profundas, son un riachuelo emocionante, brincan, se alegran, qué felicidad, qué hermoso, qué bendición. Pero como no logran echar raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Fíjate, ¿qué es lo que hace que algunos se aparten? Enfrentar la tentación y la prueba. Y lo que eso muestra es que han sido un riachuelo pequeñito, lleno de alegría, de gozo, de respuesta emocional, pero sin raíces, sin profundidad. La tentación pone a prueba nuestras convicciones más profundas y muestra aquello que realmente creemos y aquello que decimos creer, pero que en realidad no lo creemos. ¿Cómo enfrentar y vencer la tentación? Con raíces profundas, espirituales, de oración profunda y comprometida, de dependencia en Dios, de su sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de reconocerlo a Él como Señor y soberano de nuestra vida, conformando nuestras convicciones a la palabra de Dios, con un conocimiento bíblico suficientemente sólido para saber qué creemos y a quién le hemos creído. En cuarto lugar, la tentación pone a prueba tu resistencia. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Cuánto puedo sostenerme en lo que soy? Mi resistencia. Las tentaciones que enfrentan en su vida, dice 1 Corintios 10, verso 13, no son distintas de las que otros atraviesan. Es que mi lucha es terrible. Discúlpame, pero no. Es que esta prueba solamente la tengo yo, nadie más. No sé por qué Dios ha ensañado conmigo. Discúlpame, pero no. Dice la palabra que nadie es tentado más allá de lo que un ser humano puede ser tentado. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La palabra victoria en esta cuarta enseñanza de 1 Corintios 10:13, la palabra victoria se llama resistencia. Esta palabra es clave en una carrera de larga distancia, como lo es el maratón y como lo es la vida cristiana. Es un maratón. Tú vas a cumplir 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de seguir a Cristo, manteniendo fieles, claras tus convicciones, manteniendo una vida de resistencia espiritual frente a la tentación. Y eso es la clave para llegar al final de un maratón, resistir. Los dolores que hay en el bajo vientre, los dolores que hay en las extremidades superiores e inferiores, el dolor en el pecho, en la espalda, el dolor de cabeza, el sudor y la lucha mental. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy descansando en mi casa y estoy corriendo kilómetro 30, 35, 38, 40? Estoy loco. ¿Cómo me metí en esto? Y es la lucha en la mente para abandonar la carrera. Asimismo se lucha en la vida cristiana.
pero dice la clave de Corintios que la clave está justamente en resistir. Y la resistencia no está fundamentada en nuestra fuerza humana, sino en determinar con claridad dónde está la salida que el Padre nos muestra en cada prueba. Él, junto con la prueba, nos muestra también la salida, dice Pablo a los Corintios. Número 5. También la tentación pone a prueba nuestro estado de alerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el ejército enemigo se metió al fuerte? ¿Por qué? Porque se durmió el centinela. Se nos durmió el centinela. El equipo contrario nos metió una goliza porque el portero estaba dormido. No veía, pero nada, se quedó dormido el defensa. ¿Cuántas vidas son lastimadas porque perdimos el estado de alerta? Estar vigilantes, porque el enemigo está como un león rugiente, aprovechando la oportunidad que tú le das para atacar y destruir, para encontrar ese resquicio en tu tiempo, en tu mente, en tu actitud espiritual, para aprovechar esa pequeña abertura y meterse hasta la cocina. Gálatas 6 nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ya cayó en tentación, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura, con humildad. Y ahora viene la frase que me interesa resaltar. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Estén vigilantes, estén alertas, tengan mucho cuidado para no caer en la misma tentación. Número 6. La tentación pone a prueba tu libertad. Cuando tú y yo creímos, fuimos liberados en nuestro ser del poder del pecado. Pero el pecado sigue presente en nuestra vida, nos rodea. Es justamente la consecuencia de la tentación el caer en pecado, hacer lo que a Dios no le agrada, perder el sentido de la vida, dejar de hacer lo bueno. La tentación pone a prueba nuestra libertad. ¿Qué es caer en tentación? Perder la libertad. Ponerme una vez más bajo el yugo de una esclavitud, en lo que comes, en lo que tomas, en la persona con la que te relacionas, en el comportamiento que estás siguiendo. Es como una red, como un pantano, que das el primer paso, te metes en el pantano y si no te cuenta, a más te mueves, más te hundes y te hundes y te hundes, perdiendo tu libertad. 1 Timoteo 6, verso 9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación, la riqueza. Ahora observa lo que dice Pablo a Timoteo. Y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Claro que al principio el pecado sabe tan delicioso, es algo tan atractivo, es algo que embauca de manera tan perfecta, que sin darnos cuenta estamos cavando nuestra propia tumba al meternos al más denso fango de destrucción. Nos hundimos en la ruina y en nuestra propia destrucción. Destruimos nuestro prestigio, nuestro nombre, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra salud, nuestra economía. Caer en tentación pone a prueba tu libertad. Hemos sido rescatados para ser libres, para vivir en libertad de cualquier forma de esclavitud. Por último, y hemos dejado esta enseñanza al final porque queremos subrayarla como una enseñanza clave en la victoria sobre la tentación. La tentación
pone a prueba tu fortaleza de carácter. Santiago dice de la siguiente manera, capítulo 1, verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestro interior, de nuestra naturaleza humana, los cuales nos seducen y nos arrastran. Claro que la tentación no suele atacarnos por la vía del pensamiento, de la razón, sino suele atacarnos por la vía de aquello que es seductor, atractivo, que puede engañar, que arrastra la voluntad. Por eso, frente a los deseos que seducen y arrastran, el Hijo de Dios tiene en su carácter la fortaleza para poder decir no. O no por ahora, o no así, o no contigo. Porque el deseo es legítimo cuando se vive en la dimensión de lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. No tiene nada de malo tu deseo de comer. A veces el error está en caer en la tentación de comer lo que no debes comer. No hay nada de malo en tu deseo de tomar agua. Satisfacer tu sed. El pecado está sin duda en caer en la tentación de tomar aquello que me hace daño, que puede ser no necesariamente una bebida alcohólica, pero un refresco con mucho contenido de azúcar. Y caemos en la tentación. Es fácil la seducción, pero el carácter dice no, o no así, o no por ahora, o no contigo. La batalla de la tentación, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos que nos acompañan hoy en la transmisión de este mensaje, la batalla la ganas en tu mente. Ahí construyes la victoria. Somete tu pensamiento, tu pensamiento a la voluntad de Dios, a su palabra. Que seas un discípulo es nuestro deseo, que seas un discípulo de alto rendimiento. Y para lograr ser un discípulo de alto rendimiento, se requiere de una fortaleza de mente, de espíritu y de carácter que te permita someter a tu propia carne, a tus deseos, resistir al enemigo y resistir la presión social. Resistencia. La lucha en la mente se gana cuando uno comienza a discernir y a comprender que mis pruebas no son tan difíciles ni tan diferentes de las de los demás. Con humildad tengo que reconocer que soy probado exactamente igual como lo son millones de seres humanos. Y reconociendo que el Señor nunca va a permitir que una tentación rebase mis propias limitaciones humanas. Y mucho menos como hijo de Dios. La victoria, tu victoria, está en que pongas bajo la voluntad del Señor, bajo su autoridad, ese espacio que hay entre el deseo y la acción, en donde el Espíritu Santo trabaja en tu voluntad y en tu mente para ayudarte a permanecer firme. La mayor satisfacción de un deportista, de un guerrero, es dar la batalla hasta el final, levantarse con la victoria, llevar en alto la bandera de su equipo y honrar a su líder. Tú honras al Señor en la medida en que levantas victorioso la bandera sobre la tentación. Nosotros decidimos qué tipo de iglesia, de persona y de familia queremos ser. Derrotados por la tentación, por dejar de confiar en Dios, abandonar nuestras convicciones, seguir los deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, o permitir que la sociedad determine lo que creemos y somos, o honrar a Dios y glorificarlo, al mantenernos firmes frente a toda tentación. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba y pongamos bajo la autoridad de nuestro Dios todo cuanto pensamos, sentimos y hacemos, y el Dios de paz, va a premiar nuestra obediencia y nuestro esfuerzo con la victoria, con su victoria. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas en este día y su palabra.